Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la espera para iniciar la capacitación del día de hoy. Bienvenidos a nombre del Departamento de Comercio Exterior, de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Eh, es un honor poder estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a iniciar la primera sesión de tres de la importancia de los Incoterms. Vamos a dar inicio brevemente el día de hoy en colaboración con uno de nuestros aliados estratégicos, CIASEX Consultores, en representación de la maestra Lisa del Carmen. Vamos a hablar sobre los Incoterms Ex-Word, POP, FAS y FCA. Mm, ¿Me podría apoyar con la presentación, por favor, maestra Lisa? Claro que sí, Daniel. Buenos días. Un gusto a todos poder estar aquí el día de hoy compartiendo información que consideramos que es muy útil, sobre todo en el ámbito de exportación y desde luego para sus productos. Me permiten un minutito, voy a compartir la presentación. Y bueno, no sin antes eh, dar presentación al ponente. El día de hoy, bueno, voy a leerles una breve semblanza. La maestra Lisa es licenciada en aduanas y profesional asociado en comercio exterior por la Universidad de Colima, maestra en fiscal por la Universidad de La Salle, Oaxaca, con un diplomado en aduanas y seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales en México. Se ha desempeñado como servidor público en la entonces Administración General de Aduanas, desempeñando funciones en las aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo y en la aduana interior de la Ciudad de México. Ha sido subadministradora en el área central de aduanas, en la coordinación de aduanas fronterizas, donde estuvo vinculada en proyectos binacionales con la aduana de los Estados Unidos, como la implementación del despacho conjunto y operativos binacionales. Es socio fundador de la empresa CIASEX Consultores, empresa orientada a brindar servicios de asesoría de importaciones y trámites de comercio exterior. Y bueno, adelante, maestra Elisa, le dejo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la presentación. Y pues como les comentaba, es uno de los primeros temas en esta serie de pláticas que vamos a tener abordando el tema de los cinco terms, ¿no? Sobre todo por su importancia en el precio para fijar el precio de exportación. En esta primera plática vamos a conocer el uso de los cinco terms, Export, FCA, FAS y FOB, estos cuatro Incoterms. Y sobre todo el objetivo de esta plática es que ustedes como participantes comprendan cómo se utilizan estos Incoterms para determinar su precio de exportación. Hasta podría sonar a un pleonasmo el título que dice el impacto de los Incoterms en el precio de exportación. Y de cierta manera sí, porque desde luego el Incoterm influye en el tipo del precio del producto una vez que ustedes se lo ofrecen a sus clientes. No va a ser lo mismo el precio FOB que un precio export, que un precio CIF, porque justamente intervienen ciertos costos que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, ese es el objetivo. Siéntanse con la confianza de que si hay alguna duda al final de la sesión, del webinar, puedan ponerla ahí en el chat y con mucho gusto al final leemos las preguntas y podemos solventarlas. Algo también muy importante, previamente también en colaboración aquí con la SEDECO tuvimos un webinar de cómo fijar aspectos importantes para fijar el precio de exportación. Fue hace unos meses. Estaría increíble a ver si Daniel nos puedes compartir para aquellas personas que no estuvieron en su momento en esa capacitación. Este tipo de capacitaciones que brindamos quedan en la plataforma de Oaxaca Global, si no me equivoco, Daniel, y ustedes Sí, es las correcto. pueden ver gracias, ustedes las pueden ver con posterioridad, ¿no? ¿Por qué le comento el tema de este previo, ¿no? De esta plática previa que tuvimos? Porque justamente ahí, en ese webinar, vimos aspectos importantes para que ustedes fijaran su precio de importación, porque desde luego intervienen temas logísticos, desde luego intervienen los precios que también da la competencia, desde luego también interviene
cómo está el ambiente o las cuestiones políticas en el país de destino, etc., ¿no? Entonces, si quieren complementar más esa información, estaría increíble que pudieran ver también ese webinar y complementarlo con lo que vamos a ver el día de hoy en particular. Si nos apoyan también los participantes a cerrar sus micrófonos para que no haya ahí interferencia en la comunicación, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ese es el temario. Primero, definir, que ustedes comprendan, quizás muchos ya lo saben y estaría bien que lo reafirmaran, pero muchos otros no, qué son los Incoterms, ¿no? Y nos vamos a centrar justamente, como lo comentamos, en esta primera sesión de tres, nos vamos a centrar en el Incoterm X-Words, en el análisis del FCA, en el análisis del Incoterm FAS y en el análisis del Incoterm FO, ¿no? Las próximas sesiones, recuérdame, Daniel, las fechas van a ser las próximas 2 semanas, ¿verdad? Sí, es correcto. Las próximas 2 semanas, hasta finalizar el mes de noviembre, va a ser una sesión por semana y de fechas va a ser el 21 de noviembre y el 28 para que ustedes estén atentos y puedan continuar y concluir esta serie de capacitaciones que vamos a tener sobre los Incoterms. Gracias, Daniel. Bueno, ahí comentaron las fechas 21 y 28 para culminar este tema de los 5 terms. ¿Por qué? Porque pues obviamente para que es muy difícil ver los son 5 terms en un solo webinar y que ustedes comprendan y es mucha información, ¿no? Y de cierta manera pues para irla ahí digiriendo poco a poco. Antes que nada, yo quisiera como comentarles y recordarles, y sobre todo a lo mejor aquellas personas que aún no exportan, porque a lo mejor las que ya exportan conocen perfectamente esto que yo les estoy aquí presentando, pero aquellas que no, aún todavía no han exportado o están por hacerlos, que conozcan los costos indispensables que se hacen en un proceso logístico de exportación, estos pasos. Primero, el producto, pues obviamente lo tenemos en nuestra bodega. Hay que acondicionar ese producto porque ustedes lo fabrican, llámese el producto que sea. Tienen que acondicionar esa mercancía en cajas, a su vez paletizarla. ¿Por qué? Porque el pallet se utiliza sobre todo en temas logísticos para una mejor movilidad de la carga, ¿no? Después, obviamente, una vez que ustedes ya tuvieron ahí un cliente en destino y ya les pidió de cierta manera el producto, pues ese producto pues tiene que viajar a ese país en el extranjero. Y entonces, después de que ustedes ya tienen su mercancía acondicionada, entonces llega el transporte que se va a llevar esa mercancía, hay maniobras de carga para subir la mercancía. Una vez, dependiendo también la ruta logística que vaya a seguir el producto, porque a lo mejor se puede ir hacia Estados Unidos y va a ser terrestre, pero a lo mejor se puede ir el producto hacia Europa o hacia Asia y va a seguir una ruta marítima. Pero independientemente de eso, en nuestro país tenemos que desplazar esa mercancía hacia la aduana por la cual se va a hacer los procesos de exportación, ¿no? Entonces, hay un costo de un transporte en México desde su bodega hasta la aduana por la cual se va a llevar a cabo este proceso de exportación. Una vez que llega a este punto, a esta aduana, pues entonces ahí es donde se lleva a cabo el trámite aduanal de exportación. Es decir, cumplir los procedimientos ante la autoridad aduanera para que podamos decir que esa mercancía ya formalmente se puede decir que salió o va a salir del país, ¿no? Una vez que se presenta ante aduanas, es como esta parte del permiso y cumplir con este procedimiento formal para decir que nuestra mercancía está exportada. Aduanas libera el producto y demás, o se libera el producto en aduanas, y ¿qué sucede? Que esta mercancía nuevamente hay que subirla al medio de transporte internacional, ¿no? Y aquí la mercancía de cierta manera queda como en una especie de limbo, porque todos estos costos logísticos que vimos previamente ocurren ¿en dónde? En nuestro país, en México, ¿no? Hasta que la mercancía, si es que se va a salir vía aérea, pues la suben al avión, ¿no? O llega a un puerto y la suben, las grúas la suben al barco, o bien a lo mejor va hacia Estados Unidos y cruza frontera a través de otro medio de transporte, que es muy común que se utilice en un transfer, ¿no? Para cruzar esa frontera. Una vez que el producto aborda digamos, su transporte internacional principal, ¿qué es lo que sigue? Llega al país de destino,
el que sea, y sucede lo mismo en ese país a la inversa, ¿no? Se descarga la mercancía de ese transporte internacional, pasa su proceso de aduanas también en ese país. Desde luego también hay que cumplir con ciertos permisos y todo lo que controle la autoridad aduanera de ese país. Después, una vez que se libera por parte de aduanas, ahora sí la mercancía puede ir hacia su destino final, no hacia la bodega del vendedor. Entonces, hay un transporte también, por lo regular terrestre, que va a llevar esa mercancía hacia destino. Después llega a la bodega y ocurren, en vez de maniobras de carga, ahora maniobras de descarga para finalmente ser depositada hacia la empresa exportadora. ¿Por qué comento todos estos pasos? Porque justamente en esto influyen los Incoterms, en quién va a pagar o hasta dónde llega mi compromiso con el comprador, ¿no? O yo de qué me voy a hacer cargo, o yo de qué voy a ser responsable dentro de esta cadena logística de exportación, ¿no? Por eso aquí sí pueden ver ustedes esta pantalla, todo lo que está en verde ocurre en nuestro país, en México como país exportador, y todos los demás pasos ocurren en el país de destino. Ahora sí, teniendo en cuenta este proceso logístico, podemos ir la primera pregunta, bueno, entonces, ¿qué son los Incoterms? Incoterms no son las siglas, pero digamos son unos términos que se utilizan en el comercio internacional. Incoterms, términos de comercio internacional o en inglés International Commerce Terms, ¿no? Términos de comercio internacional. Fíjense que a nivel mundial ustedes saben que hay muchas cuestiones, sobre todo en ámbito de comercio, donde intervienen dos países, tenemos que tener procesos estandarizados, ¿no? Tenemos que tener ciertas comunicaciones estandarizadas. Y uno de esos, y que fueron creados precisamente con este fin, para hablar un mismo idioma. Fueron establecidos estos términos de comercio internacional desde 1919 por la ICC, la International Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio Internacional. Desde 1919, ellos hicieron estas reglas de términos de compra-venta, es decir, para justamente quedar claros cuál va a ser la responsabilidad entre el vendedor y el comprador. Y ellos establecieron estas reglas. ¿Cómo las establecieron? A través de estos términos de comercio internacional. Estas reglas, la Cámara de Comercio Internacional las revisan cada 10 años. Cada 10 años reciben los Incoterms actuales un análisis y si hay que hacer alguna modificación o actualización, lo hacen, ¿no? Por ejemplo, los Incoterms de hace 10 años tenían un término de comercio diferente al que tenemos ahora, se eliminó uno y los más actuales sobre los cuales nos rigen actualmente son los Incoterms 2020, ¿no? A pesar de que estamos en el 2025, los que se analizaron y publicaron en el 2020 son los que nos rigen actualmente y seguramente en el 2030 vamos a tener una nueva actualización de Incoterms. Posiblemente haya cambios, igual y no, igual y nada más hacen más específicas algunas reglas, pero hasta ahí, ¿no? No es como que nos cambian los términos como tal, ¿no? Sino hacen actualización a los mismos. ¿Y para qué nos funcionan las 5 Ts? Ya decíamos, para tres cosas fundamentales. Establecer las responsabilidades entre el vendedor y el comprador, el nivel de riesgo también al enviar o al exportar un producto y sobre todo saber quién va a hacer el pago de tales costos logísticos. De esta cadena que yo les mencioné anteriormente, ¿quién se va a hacer cargo de tal o cual cosa? ¿Y por qué era importante de ponerlos en unas reglas a nivel internacional? Imagínate que si no tuviéramos estas reglas de comercio internacional, te dijera el vendedor, ¿sabes qué? Si voy a querer tu producto, pero pónmelo en Veracruz. Y entonces ustedes, a ver, Veracruz, pues es un estado muy grande. ¿En Veracruz en dónde? En Veracruz, en un almacén, en Veracruz antes de llegar ingresando a puerto, en Veracruz ya a bordo del buque. ¿En qué punto, no? ¿En dónde yo te voy a dejar esa mercancía? Ah, pues para eso existen estas reglas y estos términos de compra-venta, donde cada uno de estas siglas, de estos elementos nos va a decir hasta dónde va a ser mi responsabilidad y dónde yo tengo que colocar ese producto. Pero para que sea más sencillo esta explicación, digo, esto es una parte de antecedentes para que conozcan desde dónde surgen los 5 Terms. Aquí hay una pequeña imagen de los 11 Incoterms que existen actualmente, ¿no? El Exports, el Free Carrier, FCA, Free Alone Ship, es el FAS,
el free on board, el FOB, custom freight, costo y flete, cost insurance and freight, costo seguro y flete, el CPT, el SIP, el DAP, el DPU y el DDP. Son los 11 Incoterms que nos rigen actualmente. Y aquí, como ustedes pueden ver en imagen, digamos, la franja roja es hasta donde llega la responsabilidad del vendedor, ¿no? Los Incoterms, de cierta manera, estas reglas fueron creadas hasta donde va a llegar la responsabilidad partiendo desde la responsabilidad de quien exporta el producto. Y entonces, ahorita vamos a ver justamente, y a lo largo de estos 3 webinars que vamos a tener, cada uno de los Incoterms, segregándolos en este caso, el día de hoy 4, después otros 4 y finalmente los 3. Entonces, ¿qué quiero que se lleven ahorita de esta imagen? Que justamente los Incoterms son términos de comercio internacional que nos van a definir hasta dónde yo me voy a hacer cargo de ese producto que yo voy a exportar. Algo bien importante, a pesar de que ustedes puedan negociar con su comprador un término de compraventa internacional, hacer una cotización, esto no me va a sustituir un contrato de compraventa internacional. ¿Por qué? Porque los Incoterms nada más me van a, de cierta manera, sí me va a definir qué costos yo me voy a hacer cargo, ¿no? Pero recuerden que un contrato de compraventa internacional va más allá, ¿no? Le da certidumbre jurídica a la operación. Hay otras cuestiones que se ven también en los contratos de compraventa internacional, como el uso de marca, la protección de la propiedad intelectual, el tema de dónde se va o cómo se va a hacer el pago, el medio de pago, qué otras cuestiones que a lo mejor también en cuestiones de publicidad y otros aspectos que justamente los Incoterms pues son términos, digamos, estandarizados, sí, pero no van más allá de lo que me establece un contrato de compraventa internacional. De hecho, en los contratos de compraventa internacional, una de las cláusulas es justamente determinar el Incoterm sobre la cual se va a hacer el proceso de negociación, ¿no? Pero eso sí quiero que se quede claro, porque a lo mejor decir, bueno, ya con poner en la factura el Incoterm, ya con esto yo estoy protegido. Puedo decir que hasta cierto punto, pero lo que le va a dar la certidumbre jurídica siempre a una operación de comercio internacional, desde luego va a ser un contrato de compraventa internacional, ¿ok? Y bueno, aquí en esta imagen, insisto, es para ver hasta dónde llega cada responsabilidad entre el vendedor y el comprador. E iniciamos, ahora sí, con el primer Incoterm, el más utilizado por la mayoría de los exportadores, y ustedes ahorita van a caer en cuenta el por qué, ¿no? El ExWorks. Como pueden ver, su abreviatura es EXW, ExWork, que significa entregado en fábrica. Aquí nuevamente yo vuelvo a poner todas estas imágenes del proceso logístico. ¿Por qué? Para que ustedes justamente aprendan a diferenciar hasta dónde va a llegar la responsabilidad del vendedor, o en este caso el exportador o vendedor del producto, y de qué se hace cargo, de qué otros aspectos se hace cargo el comprador y el importador. En el caso del ExWorks, significa que si yo negocio bajo este Incoterm, mi única responsabilidad va a ser dejar el producto afuera de mi bodega. Esa es mi única responsabilidad. Ojo, sí tengo que tener un acondicionamiento de la mercancía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si la mercancía tiene que ir en cajas y paletizada para una mejor movilidad, bueno, de esta parte sí se encarga el exportador. Pero una vez que ustedes ya tienen sus pallets listos, sus tarimas, sus cajas, hasta ahí llega su responsabilidad. El comprador va a asumir todo el demás proceso logístico, la responsabilidad y los costos de todos los, digamos, los siguientes pasos que ocurran en el proceso logístico, desde maniobras de carga, el transporte en México, el proceso aduanal en México, maniobras de carga, transportarlo, llevarlo de acuerdo a la ruta que siga el producto, subirlo al transporte principal, avión, barco, o si va a cruzar la frontera en un camión, maniobras de descarga, trámites de importación en su país, llevarlo a su bodega, descargarlo, todo eso lo va a hacer el comprador. Ustedes como exportadores, si negocian bajo este término, únicamente dejan la mercancía acondicionada
la dejan lista en su bodega, donde hayan convenido, con el comprador, y hasta ahí llega su responsabilidad. No realiza, eso es bien importante, el ex-works, en el caso del exportador, no realiza el proceso aduanal, ¿no? Sí da esta parte de asesoría y asistencia para que el comprador pueda llevar a cabo este trámite de exportación, pero como tal, ni ustedes se tienen que encargar del proceso aduanal, ni ustedes tienen que andar buscando un agente aduanal, porque eso es la parte de lo que le compete en este caso al importador. El buscar a una empresa, un agente aduanal, una empresa logística, un forwarder, que les ayude a cumplir con todo este proceso. Y quizás lo que sí requieran ustedes, porque como ustedes deben de tener el producto listo, es que si el producto debe de cumplir con algún tipo de regulación, etiquetado, certificado y demás, se lo deben de proveer. Pero hasta ahí llega su nivel de responsabilidad. Insisto, no se encargan como tal del proceso de exportación. Pueden auxiliarlo, pero no lleva este nivel de responsabilidad. Y ahora sí, vayamos al tema de precios, para que tengan una idea de cómo calcular un precio ex-works. Es el más sencillo, ¿no? Imaginemos que tenemos una exportación de 1,000 piezas de X producto, porque entiendo que aquí nos acompañan empresarios o personas que manejan, no sé, determinados productos, y cada uno puede ser diferente, ¿no? Vamos a poner una exportación, un ejemplo de una exportación de 1,000 piezas de producto X. El costo de producto ustedes los van a determinar. Insisto, sería importante que vieran el anterior webinar para que se dieran cuenta de qué aspectos influyen también para determinar el precio de exportación. Y suponiendo que ustedes ya tienen ese costo de $15 la pieza. Si vamos a exportar 1,000 piezas, pues estamos hablando de $15,000. ¿Qué sigue? ¿Qué más debo de incluir? Ah, bueno, pues los costos de empaque y embalaje de ese producto. Imaginemos que mi tarima, conseguí una tarima especial para exportación, ¿no? Que tiene que ir con madera certificada o de plástico y demás. Y esta tarima me cuesta 750 pesos. La convertimos a dólares, estamos hablando, digo, sobre un tipo de cambio de 20, lo hice en números así muy cerrados, estamos hablando de 37.5 dólares, más el tema de las cajas, ¿no? Otros 1,500 de cajas por 75 dólares por esas cajas. Ojo, los precios que estamos aquí son para fines didácticos. Digo, no entiendo que no son los costos de más o menos, no son los costos de la maniobra. Pueden haber más baratas, pueden haber más caras, ¿no? Son simplemente para efectos didácticos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para fijar mi precio de exportación bajo la modalidad o bajo el Incoterm Export? Sumar estas dos cantidades. Yo ya tengo mi costo de producto, agrego costos de empaque y embalaje, y hasta ahí sería mi precio export. En este caso, 15,112 dólares, ¿no? Que saldría poner el producto afuera de mi bodega. Hasta ahí. Si se dan cuenta, ya aquí no voy a agregar yo que si el agente aduanal, que si demás, asesoría, transporte. No, eso ya a mí, dentro de ese precio que yo le dé al exportador, eso ya no va a estar incluido. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega mi responsabilidad. ¿Ok? Espero que no haya dudas, y si las hay, por favor, colóquenlas ahí en el chat para que al final las podamos leer. La vida, digamos, entre comillas, normal, se sabe que salió a correr 1 hora por la mañana y Si que nos pues apoyan con su micrófono, muchas gracias. Siguiente Incoterm que vamos también a revisar bajo la misma tesitura para que sea un poquito más. Yo soy muy visual, ¿no? Y a veces con imágenes queda más comprendido los temas. El Free Carrier, el FCA, que significa en español franco o libre a transportista. Eso es lo que significa este término. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad o el riesgo entre el vendedor y el comprador? En este caso, el vendedor, aparte de acondicionar la mercancía, se encarga de subir la mercancía al camión que va a llevar este producto hasta, digamos, hasta la aduana o hasta el lugar convenido con el importador. Y algo bien importante en los Incoterms, que ustedes vean que empiezan con la palabra F. Todos los que empiezan con la palabra F, los tres que empiezan con la palabra F, dice free, ¿ok? Libre. ¿Libre de qué?
libre de trámites. Libre de trámites, ¿por qué? Porque el exportador, en este caso, se debe hacer cargo del proceso aduanal. Aquí sí, en este caso, el exportador, en un free carrier, el exportador sí se encarga de coordinar, de pagar y de llevar a cabo el trámite de exportación de este producto. El free carrier se usa generalmente en transportes terrestres o aéreos. Es muy difícil, a pesar de que es un Incoterm que puede decirse que es polivalente, que se puede usar para medios de transporte, es difícil que, digamos, un FCA en un medio marítimo. ¿Por qué? Porque hay otro Incoterm que tiene la misma similitud y que lo vamos a ver enseguida. Entonces, el FCA se utiliza más, sobre todo en transporte terrestre o aéreo. Es decir, imaginemos que ustedes tienen una exportación hacia Estados Unidos, implicaría que ustedes tendrían que dejar su producto antes de que la mercancía cruce esa línea internacional hacia Estados Unidos. Pero que sí se tendrían que hacer cargo ustedes de llevar a cabo el trámite de exportación. Es decir, ustedes pagarían el agente aduanal para que llevara a cabo la exportación del producto. Ya de todo lo demás, de cruzar la frontera, de las maniobras de sacar la mercancía, bajar las que pasen por aduanas, subirla a un nuevo transporte para que la lleve al almacén y descargar a su almacén, ya todo eso le corresponde al importador, ¿ok? Otra de las características del Free Carrier es que se entrega la mercancía en el lugar acordado. ¿A qué me refiero en el lugar acordado? ¿Por qué? Porque muchas veces ahorita a lo mejor estamos poniendo un ejemplo de una tarima, ¿no? Y a lo mejor hacia Estados Unidos, donde a lo mejor llega a frontera, pero ya en frontera toma posesión el importador, él tiene su propio transporte. Pero ¿qué sucedería si el propio importador te dice, ¿sabes qué? Yo conseguí un transporte para que me lleve mi producto desde México y no pare hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Oye, sí, pero si estamos acordando free carrier, bueno, yo te lo dejo ya libre, ¿no? En el transportista que tú contrataste, importador, en un punto a lo mejor de la Ciudad de México, porque tú ahí conveniste y tú ahí encontraste un flete que te lo lleva directito hacia Estados Unidos. Ok, hasta ahí llega, digamos, la responsabilidad de entregarte la mercancía, pero ojo, me falta un punto adicional. Yo sí tengo que hacerme como exportador cargo del despacho de exportación, ¿ok? Sí, te lo entregué ahí con tu flete que tú contrataste, pero yo, aún como exportador, bajo este término, yo me debo de hacer cargo del proceso de exportación, ¿ok? Y aquí nosotros, como exportadores, se tiene que asumir esa responsabilidad si hay una pérdida o daño de la mercancía hasta que se le entrega a ese transportista o en ese punto acordado con el comprador y realiza el proceso aduanal. ¿Qué sucede con el seguro, con los Incoterms? El seguro es opcional. Solamente hay 2 Incoterms que los vamos a ver en la siguiente semana, que la propia regla de los términos de compraventa te definen y te dicen que forzosamente se tiene que contratar un seguro. Solamente en 2 Incoterms, que es el SIP y el SIP. En todos los demás, el seguro es opcional. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? Si ustedes van a exportar bajo otra modalidad diferente a la de export y tienen cierta responsabilidad de pérdida o daño de la mercancía, pues lo más recomendable, ¿no? Es de, oye, si yo voy a hacerme cargo hasta este punto, ¿y qué sucede si el transporte choca, lo roban, etc.? Pues lo ideal y la mercancía se pierde, pues entonces yo ahí sí tengo responsabilidad, ¿no? Entonces, aunque no venga, porque no lo establece la regla de Incoterm, que forzosamente tenga que contratar un seguro, porque es opcional, pues lo ideal sería contratarlo, ¿ok? Eso es en la modalidad del free carrier. Insisto, este Incoterm se utiliza, por eso aquí en la imagen, quité el barquito en la imagen que viene de los pasos del comprador. El free carrier se utiliza en transporte terrestre o aéreo. Un ejemplo hablando de costos, ¿no? Para fijar el precio de exportación de un free carrier. Imaginemos que tenemos una exportación y acordamos hacia Estados Unidos, X punto de Estados Unidos, y el comprador te dice, ¿sabes qué? Cotízame bajo un FCA Tijuana, ¿ok?
Es decir, yo debo de llevar debo llevar el producto y hacerme cargo de llevar el producto hasta Tijuana, incluyendo el trámite aduanal de exportación, ¿ok? Y cada uno de estos costos yo los voy a asumir como exportador. El empaque y el embalaje, las maniobras de carga. Yo aquí pongo $50 porque imaginemos que era más producto y contratamos un montacargas para que nos llevara, para que subiera el producto al camión. Nuevamente sale el producto desde aquí de Oaxaca, se va hasta la frontera de Tijuana y ojo, hasta ahí llega, sin cruzar frontera, porque el FCA todavía no incluye el transporte internacional, todavía no incluye ese transporte que va a cruzar la mercancía de México a Estados Unidos. Es decir, yo la tengo que dejar en un almacén, ¿no? Que obviamente previamente ya pactado con mi comprador en un almacén en Tijuana, sin cruzar la frontera. Supongamos que cuesta $650 y finalmente el trámite aduanal de exportación. Pongo aquí también un costo, ¿no? No quiere decir que eso cobren los agentes aduanales, va a haber diferente, depende de las tarifas y demás, pero pongo un costo para efectos didácticos, ¿no? Mi trámite aduanal de exportación, $250. ¿Qué tengo que hacer para yo, si este importador me pide cotizar bajo el Incoterm Free Carrier, yo tengo que sumar a mis costos de producto, al precio de mi producto, empaque, embalaje, estos $50 de maniobras de carga, el flete hasta Tijuana y el trámite aduanal de exportación, para que finalmente me dé un precio FCA Tijuana de $16,062.5. ¿Ok? Ese es un ejemplo didáctico que les puede funcionar hasta dónde o qué costos yo debo de incluir dentro de mi precio de exportación. Siguiente Incoterm, se nos va, parece mentira, pero se nos va súper rápido luego la hora. Siguiente Incoterm, FAS, Free Alongside Ship, libre a costado de buque. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Si se fijan, si ven ustedes los dibujitos, es prácticamente lo mismo. Ustedes vean el dibujito de un Free Carrier, al Free Alongside Ship. Lo mismo porque dejamos la mercancía o nuestra responsabilidad termina hasta que dejamos la mercancía libre a costado del buque. Este Incoterm y el siguiente que vamos a ver, el FAS y el FO, son exclusivamente para transporte marítimo. Así lo definen las reglas de los Incoterm. Estos dos Incoterms que estamos, y el que vamos a ver enseguida, son exclusivamente utilizados para transporte marítimo. Por eso dice libre a costado de buque, del ship, del buque. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes como exportadores deben de asumir los costos y riesgos y responsabilidad hasta que el producto se entrega a costado de buque. Obviamente no vas a dejarlo ahí, ¿no? A un ladito del barco, ¿no? Se deja en la terminal portuaria, ¿no? Para que obviamente la empresa que sube los contenedores o esa mercancía a los barcos, pues se encargue de eso, ¿no? Pero tu responsabilidad es dejarla, ingresarla a ese puerto, dejarla en el almacén del puerto. Ahí termina la responsabilidad del comprador, perdón, del vendedor, del exportador, y todo lo demás a partir de ahí, incluyendo esa maniobra para que la mercancía la carguen al buque, corre por cuenta del importador, ¿ok? Ustedes como exportadores asumen toda esa responsabilidad por pérdida y daño de la mercancía hasta el momento en que se deja en la terminal portuaria. Nuevamente, el exportador se hace cargo del proceso aduanal. ¿Ok? Estas son las características de este Incoterm FAS. Y el seguro, como ya lo mencionamos, es opcional. Lo ideal es que si tú te vas a hacer cargo y también la mercancía puede sufrir, esperemos que no y tocamos madera, un percance hasta que llegue a esta terminal, pues lo ideal sería contratar un seguro. Pero el Incoterm por sí solo no me define que sea forzoso que yo tenga que contratar un seguro. ¿Ok? Ejemplo de costos en un FAS, ¿ok? Es similar al anterior. Imaginemos que tenemos un comprador en Europa y quiere que su mercancía, él la va a transportar, él contrató
como ya vimos que él se hace cargo de contratar el transporte internacional, que en este caso sería el barco, él se va a encargar de todo el proceso desde que la mercancía se sube, la cargan y se sube al barco hasta que llegue a un puerto en Europa. No sé, llámese en Alemania, en Hamburgo, en Barcelona, en España, no sabemos, ¿no? Dependiendo el país, ¿no? Que él se va a hacer cargo de todo eso. ¿Qué me corresponde a mí como exportador? ¿Qué costos y qué riesgos debo de asumir? Pues dejar la mercancía libre a costado del buque, empaque y embalaje, maniobras de carga para que contratar el flete que se va a llevar esa mercancía hasta el puerto de Veracruz, ¿ok? Hasta el puerto de Veracruz, incluyendo, y esto es bien importante, los fletes, no muchos ustedes saben, no todas las transportistas pueden ingresar a los puertos como Juan por su casa, ¿no? Obviamente hay que hacer citas y demás, pero eso sería responsabilidad del vendedor, de buscar que ese transporte pueda también, o después contratar otro, pero que esa mercancía pueda ingresar, en este caso, al puerto de Veracruz, dejarla en la terminal, ¿no? En la terminal de donde va a salir el barco que contrató previamente mi comprador, y hasta ahí esos costos son los que yo voy a asumir, incluyendo también el trámite aduanal de exportación. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos estos costos para que yo pueda decir, ok, mi precio FAS Veracruz va a ser de 15,912.5, ¿ok? Eso es cuando hablamos en un término FAS. Nuevamente repito, FAS y el siguiente Incoterm, que es FOB, son exclusivamente porque así lo definen las reglas de los Incoterms para transporte marítimo. Siguiente Incoterm, el Incoterm FOB, Free on Board, libre a bordo de buque. Seguimos el mismo cadena o el mismo proceso logístico. ¿Qué agregamos? Si ustedes se dan cuenta del Incoterm anterior, ¿qué agregamos? Las maniobras de carga al buque. Ya no me corresponde pagar el flete marítimo, ya no me corresponde pagar ese flete para que se lleve el producto vía marítima hacia este puerto en España, en Asia y demás, ¿no? Mi única responsabilidad es dejar el producto dentro de la terminal portuaria y encargarme yo también como exportador de pagar esas maniobras para que la misma terminal suba esa mercancía y la deje, ahora sí, adentro ya del buque, ¿ok? Una vez que que la mercancía se subió al buque, el comprador obviamente es quien contrata la naviera, quien contrata ese flete internacional con la naviera, llega a puerto de destino, él se encarga de sus maniobras, de sus trámites aduanales de importación y de llevar el producto hacia su bodega. De nuestra parte, nos encargamos de todo lo que sucede en nuestro país de origen, ¿no? Hasta llegar al puerto. Utilizado de las características aquí, utilizado para transporte marítimo, se entrega la mercancía, como aquí mencionamos, a bordo del buque, y mi responsabilidad es prácticamente hasta que este buque está zarpado, hasta que este buque sale del país, ya de ahí ya es responsabilidad del comprador. ¿Por qué digo hasta ahí? Y fíjense, parece mentira, pero ustedes dicen, ay, ¿qué puede haber de diferencia entre temas de maniobras en un tema de FAS y un tema de FOB? Es prácticamente lo mismo, salvo maniobras. Pueden ocurrir, créanme, y a lo mejor quienes han exportado y han tenido este tipo de experiencias me van a dar toda la razón. ¿Qué sucede muchas veces cuando una mercancía, sobre todo pasó hace unos meses con el tema del mezcal, que era un producto muy revisado por las autoridades aduaneras? Todavía, ¿no? Pero en menor proporción a como estuvo hace unos meses. Entonces llegaba este producto a puerto y la autoridad decía, no, pues yo no sé si es mezcal o es otro, o es químico, es fentanilo, qué sé yo, ¿no? Es X producto, yo lo tengo que mandar a muestrear. Entonces, ¿qué hacía? Que entonces el buque en el cual se iba a ir inicialmente el producto, pues se fue rolando, ya no lo podía sacar. El buque no te va a esperar, ¿no? No va a esperar el producto si la autoridad todavía lo revisa 1, 2 o 3 o 4 semanas o inclusive meses, ¿no? Que se llegó a dar en algunos casos. El buque pues se va, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer el importador? Pues ir rolando el buque, ¿no? Para que se pueda subir en el siguiente o cuando ya la autoridad te libere esa mercancía. Sin embargo,
En el caso del FOB, todos estos costos, como yo lo tengo que dejar ya libre a bordo del buque, todos estos casos de revisiones, de almacenajes y demás, corren por mi cuenta. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad ya el importador es hasta que llega la mercancía y salió en ese buque. Todo lo que ocurre en el país, que si revisiones de la autoridad, que si el producto se tardó más, tengo que pagar almacenaje, maniobras extras por revisiones de aduana y demás, eso es responsabilidad del vendedor. Nuevamente, en este caso del free on board, el seguro es opcional, ¿ok? Pero pues se entiende que si vas a asumir estas pérdidas o daños de la mercancía hasta este punto, lo contrates. Un ejemplo de costos en FOB, los mismos que los anteriores del FAS, ¿no? El flete hasta el puerto de Veracruz, el ingreso a la terminal, el trámite aduanal de exportación y agregamos las maniobras para que la misma terminal me cargue la mercancía al contenedor, poniendo aquí un aproximado de unos $300 para efectos didácticos. ¿Qué tendría que hacer yo para determinar mi precio FOB? Sumar todos estos costos para que me dé el costo. Si un importador me pide, oye, mi importador en España me pide un precio FOB, yo tengo que incluir todos estos costos y así desglosarlos, bueno, no desglosarlo, me he dicho, así manifestarlo en la factura, el precio de exportación, que sería de 16,212.5, ¿no? En este ejemplo que estamos trabajando de las 1,000 piezas del producto X. ¿Ok? Ahora sí, ¿dónde colocamos este Incoterm? ¿No? Ya definimos el Incoterm, ya lo negociamos con el importador. ¿En qué documento lo tenemos que colocar? En nuestra factura de exportación, que en el caso de México es un CFDI, un comprobante fiscal digital, al cual se le agrega un complemento de comercio exterior. Y en ese complemento de comercio exterior en la factura, como pueden ver ustedes aquí, bueno, se pone la clave del pedimento, se pone el Incoterm y aquí es donde se plasma el Incoterm que se está o que se negoció para esa operación en particular. Con ese Incoterm que ustedes desglosan en la factura, ahora sí, el agente aduanal va a elaborar el pedimento de exportación, que es la declaración de aduanas del producto, y ahí va a manifestar, porque también en el pedimento de exportación hay un campo, un apartado que señala cuál es el Incoterm y ahí es donde se va a plasmar esa información, en base a lo que previamente manifestó el vendedor en esa factura de exportación. ¿Ok? Y creo, bueno, terminamos el tema de los Incoterms. De estos primeros 4 Incoterms que tenemos preparados para este webinar, perfectamente a tiempo para preguntas y respuestas, no sin antes mencionarles cómo les podemos nosotros también apoyar en CIASEX, ¿no? Con este tema. Oye, porque van a decir, bueno, Lice, ¿yo de dónde saco esos costos? ¿No? A veces muchos importadores pues les da un poquito de miedo aventarse a hacer o a cotizar bajo otros términos de compraventa internacional diferentes a los exports, justamente, y se puede entender hasta cierto punto por el nivel de responsabilidad y compromiso de entregar la mercancía en cierto punto. Dos, porque a veces desconocemos de dónde yo voy a obtener esos costos y demás, ¿no? Pero nosotros los podemos apoyar con cotizaciones logísticas respecto a cualquier Incoterm que se negocie, coordinar ese proceso logístico para que su producto llegue hasta ese punto convenido y en asesorías y trámites de exportación. Si, oye, Elisa, necesito tal certificado, un FDA, cuestiones o trámites que van enfocados a temas de exportación, con mucho gusto los podemos asesorar y hacer el trámite correspondiente. Y antes de iniciar preguntas, es mencionarles eso, ¿no? Que también tengamos esa sensibilidad, porque sí nos da un poco de miedo enfrentar a veces otras circunstancias, decir, ¿cómo yo me voy a aventar a hacer todo el proceso logístico o hasta cierto punto? Y si algo le pasa a la mercancía y demás. Pero fíjense, yo se las pongo ahora sí que volteada, ¿no? ¿Qué sucede muchas veces cuando ustedes quieren importar un producto de China, de Europa o donde hayan encontrado un excelente precio? ¿Qué es lo que buscan en ese comprador? Que justamente les facilite, que les coloque a ustedes la mercancía lo más cercano posible, si no es que la quisieran ustedes que se las dejaran en la puerta de su casa. ¿Están de acuerdo? Que a veces pues va a ser también muy difícil, pero cuando menos que se las dejen ya aquí en un puerto del país o en el aeropuerto
o en cierta ciudad aquí ya dentro del país y que ustedes se hagan cargo de todo lo demás, ¿no? En un proceso de importación. Entonces, lo mismo sucede también a la exportación. Imagínense que un comprador, ¿no? Tenga varias opciones de productos aquí o varios vendedores, opciones de productos que comprar, ¿no? Obviamente va a analizar precios, calidad y demás, pero una de las cuestiones es decir, oye, si tengo dos productos que me los están vendiendo en el más o menos en el mismo precio, pero este ya me la deja libre, a bordo, ¿no? Pues ya me está ayudando con todos esos trámites de su país que yo desconozco, ¿no? Porque muchas veces también si a veces como mexicanos desconocemos los procesos logísticos y aduanales de nuestro país, ahora imagínense otros compradores que pues también desconocen por completo el proceso o siquiera a qué empresa o a qué agentes aduanales contratar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan los cinco Incoterms? Sí, digo, para que sepan hasta dónde llega la responsabilidad, pero que tampoco lo vean de, no, no quiero asumir, es muy complicado y demás, ¿no? Cuando hay la asesoría, la planificación adecuada y correcta, créanme que todo se puede, lograr. Y con esto terminamos el webinar a tiempo y damos pauta, Daniel, si quieres, a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, Lisa, muchas gracias. Bueno, primero que nada, doy apertura al micrófono de quien tenga alguna duda o comentario respecto a la sesión del día de hoy. Con toda confianza, pueden abrir su micrófono para hacer alguna pregunta en particular. No sé si en el chat dejaron preguntas. Sí, em, tenemos una pregunta de Mezcal Collar de Perlas. Bueno, es relacionada con el tema de las exportaciones. Nos comenta que para el caso de preparar el pallet es indispensable utilizar un pallet de madera que sea certificada y en dónde se consigue ese pallet. Sí es indispensable porque, digamos, hay una norma a nivel internacional. ¿Y qué sucede cuando un pallet no va certificado? Digo, la certificación es más que nada que amparan que ese pallet está fumigado, que va libre de plagas, que puede llegar al país de destino y si ven que ese pallet no cumple, no trae ese sellito de que se fumigó o se certificó, pues lo pueden dejar como en fumigarlo y dejarlo como una especie de cuarentena, ¿no? Y pues eso hace que se retrase la mercancía, ¿no? Por eso es indispensable tener un pallet fumigado, certificado, y si no, pues comprar unos de plástico. No voy a hacer pero creo que voy a hacer aquí, pues mención, creo que los amigos de Promes manejan tarimas, pero también las pueden encontrar en internet. También pueden comprar ustedes tarimas de plástico, los costos son como entre 600, 800, 1200, dependiendo del plástico y la resistencia. Espero que haya quedado claro. Correcto, Lisa, muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta de Pedro Robert. Si tiene algún costo la asesoría por CIASEX y cómo podemos contactarlos. Para temas de cotizaciones, nuestras cotizaciones no tienen ningún costo, es decir, entendemos perfectamente que cuando ustedes están en procesos de negociación con posibles compradores, se van a ferias o demás, pues quieren saber más o menos cuánto va a costar, inclusive la contraparte, ¿no? Quieren saber cuánto va a costar el proceso logístico. Si ustedes, digamos, ya tienen más o menos la cantidad de producto que les está solicitando ese cliente, obviamente saber también en qué punto se entrega, nosotros podemos hacerles esa cotización logística sin ningún costo. ¿Qué es lo que sí tiene a lo mejor algún costo? La parte de la asesoría. Es decir, oye, Elisa, no sé qué debo de cumplir para que mi producto llegue a Colombia o a España o cómo lo tengo que adecuar o qué permisos debe de cumplir. Entonces, eso sí ya porque nosotros también destinamos a personal para hacer ese análisis y revisar todo eso sí genera un costo. Pero darles una cotización logística y que ustedes sepan cuánto va a costar el producto para dejarlo en determinado punto, no tiene ningún costo. Bueno, 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 Adelante. ¿sí me escuchan? Soy Tomás Méndez Hernández, representante legal de Dinastía Mezcalera. Ah, Ahorita, qué gusto, ajá, Tomás.
Fíjese que ahorita bueno, vamos a hacer una pequeña exportación a Colombia, precisamente, y me pidieron una hoja que nunca, bueno, nunca me han pedido esa hoja, es una MSDS, hoja Ajá, de datos de seguridad de de seguridad. material. Ajá, eso sí, la verdad, no, nunca lo he exportado a Estados Unidos, pero nunca me habían pedido esa hoja. ¿Ustedes pueden asesorarnos para conseguir eso? Claro que sí, nosotros se las podemos gestionar, señor Tomás. Fíjese que para Estados Unidos, justamente como se va en camión, digamos, vía Ajá, terrestre, no la requieren las transportistas. Donde nos piden una hoja de seguridad, generalmente transporte aéreo o transporte marítimo, sobre todo cuando va en consolidado, porque como el producto es mezcal y obviamente tiene cierto porcentaje de alcohol alto, y va muchas veces con otros productos, la hoja de seguridad le da a la transportista la información para saber a los cuántos grados puede causar ahí un tema de alguna explosión, ebullición o hasta inclusive el manejo, ¿no? del material en caso de derrame, ¿no? Entonces, para eso es una hoja de seguridad y con mucho gusto los podemos apoyar. perfecto. A ver si nos pasan los contactos para poder. Claro que sí, ahorita Sí, también dejo ahí, pongo aquí los muchas. Ah, contactos. perfecto. A ver, déjeme, vamos a tomarle foto. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, por el momento ya no tenemos alguna otra duda y en vista de haber, Una pregunta, perdón. hacia adelante, adelante. Adelante. Eh, Parece que Latinoamérica o lo que es Argentina, Colombia, todos estos lugares de la zona, porque por el lado de Estados Unidos o por Europa no lo piden. No sé qué nos puedas orientar con relación a la hoja de salud. O sea, me parece que tenemos que hacer los trámites ante la aduana del país cuando se va a hacer una exportación del producto a cierto país de Latam. En Latinoamérica, ¿no? Bueno, en Ujú. Sudamérica, ¿no? Colombia, República Dominicana y demás. No sé si te Sí, refieras a porque los piden certificados de esa hoja. venta de Cofepris. Ándale, algo piden algo de Cofepris, pero me parece que cuando ya se tiene todo el producto para exportación o para irse, hay que ver esa hoja, no sé si es de Cofepris, pero que también dicen que tiene que intervenir ¿cómo se llama? El consulado que está en México del país donde se va a enviar el producto. Miren, pasa algo, bueno, obviamente se pide porque la normatividad, sobre todo en esos países, pide que haya un documento expedido por una autoridad en temas sanitarias del país de origen. En el caso de México es COFEPRIS. Y eso que mencionas del consulado, más bien piden que aparte el producto, que a mí eso se me hace un poquito ilógico, pero bueno, obviamente así lo dice también su normativa, es que aparte que el producto te lo expide, en este caso la autoridad competente tiene que ir apostillado, que es el apostillado, pues que da todavía validez, ¿no? De una autoridad, como si fuera una especie de notario, digo, no es así, ¿no? Pero para que más o menos se entienda, ¿no? Que le da validez, que ese documento efectivamente es fidedigno, que lo aprobó una autoridad en el país de origen. Y sí, no lo piden obviamente en países en europeos, en Estados Unidos, pero sí lo piden países en Latinoamérica, porque así lo establece su normatividad, que en el caso de las bebidas alcohólicas debe de traer un documento expedido por la autoridad sanitaria del país de origen. Gracias, sí, que es lo que quería yo más o menos tener entendido lo que el proceso para Latinoamérica, ¿no? Pero esto creo se tiene que hacer ya todo este procedimiento cuando ya se tenga lista la exportación. ¿Me explico? Sí, sí, claro, porque obviamente para tramitar, sí es todo un proceso para tramitar el certificado de libre venta a la exportación. Pues sí se debe tener ya identificado el producto que se va a exportar, porque obviamente eso se señala en la solicitud del certificado, y otros datos, ¿no? Y el país de destino. El certificado de libre venta, o sea, no es como que ya tienes uno y te puede servir para todos los países, también va para un país en particular. Gracias. De nada, Pedro. Tenemos otra pregunta de David. Si ustedes generan el certificado de libre venta de Cofepris. Sí, sí lo gestionamos, el certificado libre venta de Cofepris.
Insisto, es todo un proceso porque a veces hay que alinear varios documentos. Es decir, Cofepris no te autoriza un certificado de libre venta si no empata con lo que tienes dado de alta en tu aviso de funcionamiento, ¿no? Entonces, si por alguna razón quieres exportar un producto nuevo y no lo diste de alta en ese primer aviso de funcionamiento que dice, tienes que primero corregir ese aviso de funcionamiento para que nos puedan expedir el certificado. Pero con mucho gusto nosotros los apoyamos en todo el proceso para la obtención. ¿Ok? Bueno, y complemento a su pregunta, bueno, ¿cuáles serían los costos? Mm, Si creo gustas en que particular, y aquí vamos a hacerle también promoción porque tenemos un convenio de colaboración con Sedeco, nada más que así no lo hagan también saber. Tenemos por tener este convenio de colaboración, hacemos un descuento sobre los trámites. Entonces, les agradecería que nos mandaran, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, una solicitud de cotización, se las hacemos llegar manifestando que obviamente es por parte de Sedeco y les podemos hacer ahí el descuento que tenemos en colaboración con la institución. perfecto, muchas gracias, Lisa. Y sí, de igual manera recordarles que es muy importante que para acceder a los servicios, ustedes como unidades económicas pueden acercarse directamente con CIASEX y al mismo tiempo hacérnoslo saber para que a través de un documento nosotros se lo invitamos a la maestra Lisa y que también se pueda hacer este descuento válido para que vaya de la manera, bueno, se suceda todo de manera conjunta. Pues no sé si hay otra pregunta o comentario. En cuanto a la presentación, claro, se las podemos hacer llegar por correo electrónico o vía WhatsApp sin ningún problema. Pienso que la manera más formal va a ser vía correo y bueno, vamos a hacérsela llegar posteriormente, bueno, el día de hoy a todos los participantes de esta sesión. Y bueno, en vista que ya no tenemos bueno, ya no tenemos más preguntas, damos por concluida la sesión del día de hoy. Eh, y bueno, agradecerle mucho, maestra Lisa, por su participación, por la ponencia. Espero que a todos y a cada una de las empresas que estuvieron el día de hoy les haya funcionado. Recuerden que esta es la primera parte de 3 sesiones, así que el día 21 de noviembre los vamos a esperar para la segunda sesión, que va a ser del grupo C. Y en esta sesión vamos a ver los Incoterms CFR, CIF, CPT y CIP para que ustedes pues programen este día. De igual manera les vamos a hacer llegar la invitación por correo y a sus números telefónicos. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias y me despido de todos. Si quieren también más información de lo que publicamos y hacemos, pueden también seguirnos ahí en nuestras redes sociales de CIASEX Consultores. Hasta Perfecto, luego muchas y gracias. excelente día. Muchas gracias, maestra Lisa. Que tenga buen día a todos. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego.